en esta noche. Tenemos nuestra clase de Academia número 2 y les doy la más cordial bienvenida. Me alegra muchísimo, es un privilegio, un gusto compartir con ustedes. Esta es una materia larga, hemos tenido ya varias semanas y vamos el día de hoy a comenzar nuestra lección o capítulo número 9. Hemos avanzado a través de la palabra del Señor. Es hermosa la materia, panorama del Antiguo Testamento, definitivamente extensa, aún siendo un panorama, un vistazo rápido, un vistazo general. Es una materia larga, extensa, muy bonita y seguiremos todavía, nos queda camino por recorrer. Entonces, quiero compartir nuestro PDF de la clase y, por favor, quiero hacer una pequeña introducción no es este, del capítulo 9. Aquí tenemos el PDF. Vamos a tener 4 partes básicamente en nuestra clase de hoy. Al comienzo del capítulo, si se van ustedes por favor en su material, en su libro, en su PDF, tenemos el resumen de la clase, exactamente en la página 162. Por favor, si abrimos ahí, ¿ya? Página 162, capítulo 9, titula Primeros profetas de Israel. Y si observamos aquí, dice que estamos hablando de un tiempo específico de la historia de Israel. A ver, ¿están viendo ustedes mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿La pantalla de mi computadora están viendo? Sí, podemos ver. ¿Pueden verla? Sí. Okay. Solo déjenme que estoy buscando, se me perdió mi PDF. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Ok. Ya les comparto. Y les decía que tenemos básicamente 4 partes en la clase. Ahí estamos. Ahora sí, ¿no? Si a ustedes les tapa parte del texto las imágenes del video, ustedes pueden moverlo a su derecha o a su izquierda. Esta fila de los videitos para que les deje ver, ¿de acuerdo? Yo hoy cuando les proyecte aquí voy a suspender mi video por un momento mientras les muestro el PDF. ¿Cuáles son las 4 partes de la clase? ¿Cuáles son las 4 lecciones de la lección 9? Bueno, aquí se las muestro. La primera es lección 1, titula Para entender los profetas. La lección 2 titula Jonás, el profeta que huyó. La lección 3, Amós, el pastor que profetizó. Y la lección 4, Oseas, el profeta que se casó con una mujer infiel. Ahora, antes de entrar aquí en cada una de las 4 lecciones, aquí en la introducción hay un par de ideas importantes. La primera dice, hablando de los profetas, que un verdadero profeta siempre guía a la gente hacia Dios y a su palabra. Es una de las principales características de un verdadero profeta, y dice verdadero profeta porque también ha habido siempre, lastimosamente, falsos profetas. Y es muy importante que aprendamos a distinguir esta característica. Siempre el verdadero profeta, el profeta de Dios que viene del Señor, guía a la gente hacia Dios y a su palabra. Y vamos a mirar, si me acompañan por favor en nuestras Biblias, lo que nos dice Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Busquemos por favor toditos en nuestras Biblias este pasaje y vamos a leerlo. La primera parte de la clase, yo se la voy a compartir, esta primera lección, y luego las 3 siguientes vamos a armar 3 grupos que el programa le voy a pedir que lo arme en forma aleatoria y van a trabajar en grupos para desarrollar las siguientes 3 lecciones. Estamos en la introducción. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Dice así, si me siguen, yo hago lectura en voz alta: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles,
no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mire que es bastante claro aquí el Señor en Deuteronomio, el que diseñó y que llama y unge a los profetas y los envía, establece parámetros muy claros. Y aquí lo que dice es justamente lo contrario. Si hay un profeta, dice que induce al pueblo a apartarse del Señor, que induce a rebelarse contra el Señor. Dice que no debe ser escuchado. Dice que si aconseja rebelión contra Jehová, no debe ser oído, debe ser de hecho muerto. Dice aquí era la pena, la sanción para el falso profeta. El profeta tenía que ser lo contrario, tenía que acercar al pueblo a Dios, tenía que inducir, tenía que animar al pueblo a volverse a Dios, a ir en pos del Señor, a andar en pos del Señor y temerle y guardar sus mandamientos y escuchar su voz y servirle y seguirle. Así que aquí tenemos un parámetro muy importante. Y esto, en razón o en el marco de que estamos comenzando a hablar de los profetas, vamos a hablar de 16 profetas, y como acá estoy mostrándoles este cuadro en la pantalla, y también están sus materiales, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 13, vamos a estudiar los 16 profetas del Antiguo Testamento. Es interesante este cuadro porque nos muestra en 3 bloques, aquí están las columnas A, el reino de Asiria, la B, el reino de Babilonia, y la C, el reino de Persia. Nos agrupa los 16 profetas de acuerdo al momento histórico, tomando como referencia los 3 grandes reinos o imperios, digamos, paganos, que se levantaron en ese orden, primero Asiria, después Babilonia y luego Persia. Y noten que hay entonces en el caso de Asiria, profetas que estuvieron en Israel, eso lo vamos a ver esta noche en el capítulo 9. En el capítulo 10, la próxima semana, veremos los profetas que estuvieron en Judá, también en el tiempo del imperio asirio. Luego, el capítulo 11 y 12, veremos los reinos en el tiempo de Babilonia, que se dividen en profetas del preexilio y profetas del exilio. Y finalmente, en el tiempo de Persia, en el capítulo 13, estudiaremos los profetas conocidos como post-exílicos, o sea, después del exilio. Otra idea que nos aparece aquí, arribita del cuadro, es que el verdadero profeta solo predice cosas que se hacen realidad. Vamos, por favor, al capítulo 18 de Deuteronomio y vamos a leer el versículo 18 hasta el 22. Deuteronomio 18, del 18 al 22. Por favor, si me siguen en sus Biblias, dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que creo que está bastante claro entonces que la señal o que el parámetro era que se debía cumplir. Si no se cumplía lo que anunciaba el profeta, esa era la señal de que no había hablado el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, familia, es lo que estamos ahora ya aquí avanzando en nuestro tema. En la primera lección, váyanme siguiendo por favor, página 163, encontramos el comienzo de la primera lección.
que, repito, titula Para entender a los profetas. Bueno, hay una frase inicial allí, dice: felicitaciones. Usted terminó los estudios de la ley, los libros históricos y la literatura de sabiduría. A ver, familia, hasta aquí hemos avanzado. Hemos visto ya los libros de la ley, hemos visto los libros históricos y hemos visto los libros de sabiduría. Recordemos los 5 libros poéticos o de sabiduría. Ahora entramos en el tema de los profetas. Y en el segundo párrafo comienza diciendo aquí que es muy importante que conozcamos el tiempo en el que vivió y ministró cada uno de los profetas. Por ejemplo, acá hay un detalle interesante. Miren ustedes, dice que Isaías es el primer libro profético en el Antiguo Testamento, digamos, en el orden que aparecen en nuestras Biblias. El primero es Isaías, y Miqueas es el número 11, es el que está antes de Malaquías, que sería el número 12. Sin embargo, los dos profetas vivieron en la misma época y ministraron a los reyes de Judá en la misma época. Interesante, ¿no? Entonces no podemos asumir que el orden que está en nuestra Biblia, los libros, eso es equivalente al tiempo histórico. No es así. ¿Por qué están organizados como los tenemos? Primero aparecen los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, porque los dice acá, los 12 profetas menores fueron escritos todos en un solo rollo. Los judíos los juntaron en un solo rollo. Y a su vez juntaban los largos, como Isaías, como Jeremías y Ezequiel, los ponían juntos, por asunto más que todo del tamaño de los libros. Los 16 profetas del Antiguo Testamento más o menos estuvieron cumpliendo su ministerio, desarrollando su ministerio, entre el año 850 y el año 450 antes de Cristo. Estamos hablando de 400 años, y como ya mencionamos, en ese tiempo se levantaron 3 grandes imperios que fueron Asiria, Babilonia y Persia. Aquí hay algo muy importante en esta página 163. Hay un literal A mayúscula, donde hay una pregunta que vamos a contestar. ¿Qué antecedentes de los 16 profetas vemos desde Génesis hasta Primero de Reyes? Y quiero que hagamos rápidamente este panorama, que es bien interesante, comenzando con Génesis. ¿De qué habla Génesis? Cuenta sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Es el contenido de Génesis. Habla del propósito de Dios. ¿Cuál fue ese propósito? Levantar una nación, a Israel, a través de la cual el mundo supiera acerca de él. Éxodo con todo nos cuenta del faraón que no conoció a José y cómo los israelitas en ese tiempo fueron esclavizados. Cómo Dios levantó a Moisés para sacarlos de Egipto y estableció un pacto con ellos en el Sinaí. De eso habla el Éxodo. Luego encontramos Levítico. ¿De qué nos habla? Está la lista de las ofrendas y las leyes requeridas para Israel, para esa relación que como pueblo Dios quería que ellos tuvieran con él. Números. ¿De qué habla Números? Es la historia de la rebelión, de la gran rebelión. Recordemos el tema de los espías, cuando fueron los 2 espías y al regresar trajeron el reporte, y por el reporte de los 10 espías incrédulos que dijeron no podemos, hubo una gran rebelión. Tuvieron temor de los gigantes y perdieron la fe, y trajo graves consecuencias. Deuteronomio, ¿de qué habla? Resume la ley y las opciones, que son ¿cuáles? La bendición o la maldición. La bendición por obedecer, la maldición por no obedecer. Josué, ¿de qué habla Josué? Cuenta la historia de cómo Israel conquistó Canaán, ¿verdad? Dios abrió el Jordán, los condujo, les dio la victoria, enfrentaron a los gigantes y pudieron tomar la tierra prometida para el pueblo del Señor. Jueces, enfatiza el ciclo del pecado de Israel. ¿Cómo fue ese ciclo? Pecado, esclavitud, arrepentimiento, liberación. Y se repetía una y otra vez: pecado, esclavitud, arrepentimiento, liberación. Dios levantaba a los jueces, se arrepentían, Él los perdonaba, otra vez pecaban, otra vez esclavitud, otra vez arrepentimiento, otra vez liberación. Fue un periodo realmente de oscuridad para Israel. Dice, por ejemplo, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth. Bueno, es la historia de cómo alumbró la luz de Dios en medio de las tinieblas en el tiempo de los jueces, justamente. Es el libro de Ruth, y muestra cómo Dios ama a toda la gente, aún a los gentiles, como Moab, como Ruth, que fue moabita. Primera y segunda de Samuel, ¿de qué nos hablan? Muestran a una nación haciendo cambios de los jueces a un rey, pidieron un rey. Dios ungió a Saúl y luego a David para que fueran sus reyes. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, del 1 hasta el 11, sobre todo el reino de Salomón. Cuenta la historia de Salomón, cómo la cantidad de mujeres que tuvo fueron desviando su corazón y se fue apartando del Señor. Entonces, hasta aquí es lo que hemos podido avanzar
históricamente hablando, desde Génesis hasta Primero de Reyes, con este trasfondo. Luego dice literal B mayúscula, otra pregunta. ¿Fueron estos 16 los únicos profetas? Y dice que no, no es así. Los profetas que son llamados, en el contexto de los judíos, profetas clásicos, son los que escribieron libros, los que tenemos en el Antiguo Testamento. Y estos profetas clásicos o escritores siguieron ciertos estándares, ¿verdad? Aquí hay algunos, aquí aparece una lista de 5 pasos, por ejemplo. Primero, hablaron a toda la gente, no solamente a los líderes. Segundo, declararon que Dios estaba enojado por causa del pecado, siempre confrontaron al pueblo por su pecado. Tercero, siempre advirtieron de que Dios, el juicio de Dios vendría a causa del pecado. Cuarto, llamaban a la gente al arrepentimiento. Y quinto, prometían la salvación para aquellos que obedecieran al Señor. No fueron ni los únicos ni los primeros profetas, fueron los que escribieron libros canónicos que están en el canon de nuestro Antiguo Testamento, pero hubo otros profetas. Por ejemplo, Abraham profetizó, Moisés profetizó y no escribieron libros proféticos, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros ejemplos. Enoc, Noé mismo, ¿verdad? José, Jacob, fueron inspirados en profecías, pero no hacen parte de los llamados, repito, profetas clásicos o profetas escritores. ¿Cuáles son las similitudes? C, mayúscula. Estamos ya por la página 166. ¿Cuáles son las similitudes de estos profetas, de los 16? La primera similitud, fueron hombres justos, practicaron la justicia. El Señor les exigió altos estándares de obediencia y de una vida de santidad, y fueron hombres justos. Segunda similitud, recibieron el llamado de Dios, fueron ungidos y fueron llenos de poder. Leemos en cada historia esta misma situación, llamamiento, unción y poder de Dios sobre ellos. Tercera similitud, recibieron los mensajes de Dios. Dios les hablaba, les daba los mensajes y ellos transmitían al pueblo lo que Él les decía. Cuarta similitud, fueron pregoneros. Ellos proclamaron la palabra de Dios a la gente con la que vivieron. No siempre esa proclamación fue acogida. No siempre les tocó un tiempo en el que la gente escuchaba. Es más, la mayoría de las veces se enfrentaron a un pueblo rebelde que no escuchó y que no hizo caso a sus palabras. En algunos casos sí fueron escuchados. Quinta similitud, los profetas fueron pronosticadores, es decir, Dios les mostró acerca del futuro y pronosticaron diferentes eventos históricos. Sexta similitud, fueron de ellos, los profetas usaron varios métodos y estilos, no vemos uno solo, hubo diferencias en ese estilo de la predicación. En la página 168, siguiendo por favor el literal D, otra pregunta, ¿cuáles son los 3 temas comunes? Hubo 3 temas especialmente comunes en todos los profetas, en estos 16 profetas clásicos o escritores. El primero, hablaban de que Israel debía guardar el pacto. Fue un primer tema común. Siempre todos ellos toparon el tema del pacto y llamaron a Israel a volver, a cumplir, a seguir el pacto de Dios con Israel como nación. El segundo tema común, el Día del Señor, es un tema escatológico. Recordemos que escatología significa las profecías sobre el tiempo del fin. Y todos estos libros encontramos el tema escatológico, hablan del Día del Señor, que es hacia el final de la historia. Y el tercer tema común, el Mesías. Encontramos repetidos anuncios, enseñanzas, promesas acerca del Mesías que vendría. Y para terminar esta lección, encontramos al final de la página 169, aquí, si me siguen en sus PDFs, 4 principios que podemos aprender y poner en práctica acerca de los profetas para el día de hoy. El primer principio, las promesas de Dios son para los que le obedecen. No es para cualquiera que caprichosamente, desobedeciendo a Dios, pretenda que Dios cumpla sus promesas. Segundo principio, el día del Señor traerá tristeza para algunos, pero gozo para otros. El día del Señor, recuerden que es, insisto, el tema escatológico, al final, el juicio, para aquel que se ha convertido y que ha obedecido, será un tema de alegría, de gozo, pero en cambio de tristeza, de temor, de juicio para el que no obedeció. Tercer principio, los que hablan por Dios deben depender del Espíritu Santo.
para sus mensajes y para sus métodos. Y cuarto principio, Dios ungió al Mesías. En igual manera, Él quiere ungir a todos los creyentes hoy, para que tengamos el poder que necesitamos para hacer obras sobrenaturales y ser testigos del Señor. ¿De acuerdo? Hasta aquí esta primera lección. Por favor, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Todo claro? Bien. ¿No hay ninguna duda? Vamos a hacer un trabajo de grupos para desarrollar las lecciones 2, 3 y 4. Aquí tengo admin sistemas, asumo que es Silvita Ayala. Estás como admin sistemas, creo. Silvita, ¿me escuchas? ¿Tienes abierto tu micrófono? Asumo que debe ser Silvita Ayala. Bueno. Ok. A ver, familia. Entonces voy a abrir los grupos, sección de grupos. A ver, ustedes son, contando las parejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando parejas como 1. Vamos a hacer 3 grupos y van a hacer lo siguiente. El primer grupo va a estudiar, a repasar. Ustedes, de hecho, debían responder. Yo les indiqué las preguntas del capítulo y que se enfocaran mucho específicamente en las preguntas de la parte final, ¿recuerdan? Del capítulo. Entonces, el grupo 1 se va a enfocar en el libro de Jonás. Van a leer aquí en el material sobre el libro de Jonás, que comienza aquí en la página 169. Y van a tomar las ideas principales sobre el libro de Jonás. Nos van a compartir las enseñanzas. Les pido que tratemos de extraer principios y propósitos. No quisiera que tanto vayamos como leyendo otra vez el contenido, sino extraer ideas importantes y enfocarse sobre todo en los propósitos y en los principios de cada uno de los libros. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a darles 20 minutos para que estudien, para que interactúen en cada grupo. Voy a estar pasándome, visitando los grupos y deben leer, estudiar, extraer las ideas principales. Y, por ejemplo, en el caso del libro de Jonás, en la página 173, al final está los principios de Jonás para la actualidad. Eso especialmente, también quiero que se enfoquen. El grupo número 2 va a estar trabajando con Amós y el grupo número 3 va a estar trabajando sobre... se me fue el otro. El otro libro, ayúdenme, ¿cuál es? Oseas, ¿ya? Bueno, de la siguiente manera, vamos a armar los grupos. Vamos a hacer 3 grupos. Ajá. Y vamos a dejar que lo haga automáticamente el sistema, ¿ya? Veamos cómo nos organiza. El grupo número 1 quedó Rodney María, Silvia Ayala, Silvita y Majito. ¿Ya? El grupo número 2, David y Lina. El grupo 3, Lucy, Marcelo y Marco y Yoli. ¿De acuerdo? Así lo armó en forma aleatoria el mismo programa. Entonces, el grupo 1, repito, Rodney María y Silvita Ayala, Silvita y Majito van a trabajar el libro de Jonás. ¿Está bien? El grupo número 2, David y Lina van a trabajar el segundo libro, que dijimos que es Amós, ¿de acuerdo? Y el grupo 3, Lucila, Marcelo, Maquito y Yoli van a trabajar el libro de Oseas. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces a partir de este momento, 20 minutos, suficiente para que conversen. He visto que tienden a repartirse el tema, está bien, pero quiero que interactúen, que conversen, que estudien juntos, ¿de acuerdo? Y ahí pueden sí ya repartirse si quieren para la exposición correspondiente. Vamos entonces a los grupos.
Estamos con las 12, las 8 y 13 minutos. Estamos hablando de las 8 y 43, 8 y día 20, 33 para regresar. Deben aceptar la invitación para unirse a cada grupo, por favor. Ya. Ya, O sea, va a entrar. Hola, Silvita. ¿Cómo están? Yo les veo felices. Muy bien, está este grupo 1. Silvita Ayala. Ya, pues hagamos algo. Listo. Ok, Pueden ya. comenzar a estudiar grupo número 1. ¿Qué dice la página 169? Ya. Necesitamos Entonces, leer. Majito o Silvita Ayala y Silvita, ¿por qué no vamos leyendo por partes? O sea, nos toca cuál era el profeta Jonás. Jonás. Entonces, ¿por qué no vamos leyendo párrafo, párrafo, párrafo cada uno y de Para ver los pronto principios, ahí vamos sacando lo que dijo que hay que sacar? ideas principales. Jonás en la página. Tuvimos. Porque el resumen, bueno, aquí abajo en el 176 hay una conclusión en sí. La otra es como la presentación, o sea, yo estaba leyendo algo y decía que él decía 4 verdades sobre él mismo. Y él confesaba que él primero no era un sacerdote, sino que había sido un hombre de negocios, un dueño de rebaños. Podrían ser alguien, ¿no? O sea, ustedes y nosotros. ¿Quieren empezar o Eliminar. 1, 2 o 3? Ya. Nosotros la primera parte. La primera parte. Ya. Ya. Entonces, autor, contexto histórico, De la página, está en la página 177, ¿no? propósito y temas, que es larguito, ya, hasta el punto. Nosotros hacemos el B. ¿Les parece? ¿Quieren solo 2 partes? Estamos solo Sí. 2. Entonces, la primera parte, Lucy y Marcelo. Y la segunda parte, Marco y Oli. ¿Les parece bien? Creo que ahí está. Ahí está bien, Lucy y Marcelito. Sí, a eso creo que está. Ya entonces, ¿qué nos toca? No, ¿saben qué? Yo ahorita no se escuchó nada. Se fue el video. Parece que se les fue el video a usted. La primera parte, entonces, Lucy y Marcelo, que es la página 177, autor, contexto histórico y fecha, propósito y tema. Y la segunda parte, nosotros, en la 180, el B, hasta terminar. ¿Les parece? Ya, Bueno, Ya, pero- perfecto. Muy Ya, bien. se- Entonces, nosotros desde la B, ustedes la primera parte. Ya luego comparto. O resucitar de la muerte. No pasaremos mucho tiempo tratando de contestar sus preguntas sobre Jonás si no creen en Jesús, si no creen Sí. que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué debemos tratar de convencerlos que Jonás escapó del pez? Lo que me llama la atención es que Jonás es conocido como el hombre que huyó y que obviamente Dios le permitió estar 3 días y 3 noches en el pez. Eso es lo que a mí me llama la atención. Chévere. Entonces, podemos eso como sacar como resumen, ¿no es cierto?
¿Cómo era Ajá. que dijiste? ¿Cómo era que dijiste? ¿Jonás que vivió 3 días? Un hombre es conocido ¿Ah? que Jonás vino como el hombre que huyó y que también él pasó 3 días y 3 noches en la barriga de un gran pez. Eso, Ok, conocido ya. Usted. como Leo, Ajá. el un hombre. creyente, sigo la lectura, sí, un creyente llamado estaba vendiendo seguros de casa en casa. Cuando le era posible, buscaba la oportunidad para testificar de Jesús. Un día tocó a una puerta y una pareja lo invitó a entrar. Pronto, el tema giró sobre la Biblia. El esposo, burlándose, preguntó, ¿usted cree que la Biblia es la verdad? Ah, sí, respondió Julio. Yo creo en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. El esposo se rió y dijo, ¿cree usted aún la parte del gran pez que tragó a Jonás? El creyente sonrió y dijo, Señor, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al gran pez, yo también lo creería. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Esto es un asunto de fe. También Jesús creyó que el libro de Jonás era verídico. Lea Mateo 12, del 39 al 41. Jesús claramente se vinculó a sí mismo con Jonás. Creemos que el libro de Jonás fue verídico y que Jesús verdaderamente habló. Entonces, yo entiendo como lo que me impacta es que esto es un asunto de fe. Ok. Sí, es Ese, un asunto de fe. ese fue asunto de fe. Perfecto. Silvita Ayala, si nos estás escuchando, Sí, pero algo. No sé por qué razón ustedes no me escuchan, esta máquina no funciona. Ok. Ok, perfecto. Entonces, Silvita Ayala, nos estás escuchando para efecto de que como no te escuchamos, más bien vamos a nosotros seguir en la lectura y ahí pues algo que te pueda ir por impactando, el chat sácale que tomando alguna nota y quizá por el chat puedas compartir. ¿Te parece, Silvita? Espero que sí me estás escuchando. Entonces, para efecto de continuar con la lectura, avancemos. Te toca, María Los Ángeles, entonces. ¿Qué parte? También Jesús creyó que el libro de Jonás era verídico. Lea Mateo 12, 39, 41. Leamos esa porción bíblica. Busquemos en nuestras Biblias, ¿sí no? Yo ya encontré Leo. Vale. Verán, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Ok, perfecto. Sí. Jesús claramente se vinculó a sí mismo con Jonás. Creemos que el libro de Jonás fue verídico y que Jesús verdaderamente habló. Contexto histórico de Jonás. Aquí lo que se puede rescatar es que la historia de Jonás fue verídica y es comparada con Jesús en el juicio final con lo de la gente de Nínive. Ok, entonces podemos mencionar los tres principios, más los otros dos que hay al final. Eso. Espérame, marquemos cuáles son los tres que están atrás. Responsabilidad, la disciplina y el arrepentimiento. Responsabilidad, disciplina.
Dios odia la violencia. Aquí debe estar en otras palabras, porque dice aquí, Dios está con los que buscan lo bueno y en contra de los que buscan lo malo. Aquí, claro, ahí Dios odia la violencia y la opresión y juzgará a los pecadores en todas las naciones. Dios odia la adoración que no viene del corazón. Habla de las riquezas y el poder y de lo que tienen que hablar los siervos de Dios. O sea, ese tercero no está tan claro aquí. Está como desmenuzado en muchos otros. Sí, está en otras palabras como con los otros dos. Exacto. Tiene que hablar de lo ¿Cómo que... crees que exponemos? ¿Como que presentamos a Amós y sacamos los principios o solo los principios? Yo pienso que podemos dar un poco una breve explicación de Amós, como Ya. veíamos al principio, y vemos los principios, pues como contexto de qué se trata en sí el libro. Entonces, ¿te parece si hago yo la presentación como que cuentamos y tú das toda la conclusión con los principios? Ok, dale. ¿Sí? Listo. A ver, entonces... Igual si no, en la tarea vean 2 o 3 preguntas sobre Amós. Sí, justo es el tema principal y preguntaba sobre uno de los principios que decía, Amós enseña que el privilegio trae honor, responsabilidad, disciplina, prosperidad y es responsabilidad. Y el tema principal es la justicia. Ah, bueno, eso ya lo digo en los principios. Ya, chévere. Ok. A ver, pues ya estoy listo acá. Dice Oseas, ¿no es cierto? El cuarto punto. En la página 177. Sí. Sí, mi pregunta es la siguiente. Ya. En ese cuadrito dice, Ya. reino de Asiria, reino de Babilonia, reino de Persia. Ya. Yo sé que Amós, Jonás, Amós y Oseas son profetas de Israel, del Ajá. reino de Asiria. Del reino del Pero norte. y aquí abajo dice capítulo 9. ¿Capítulo 9 de dónde? De ¿Pero de qué Oseas. libro? Oseas 9. Oseas 9. Ya, listo. Gracias. Gracias, Yolita. Bueno.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal van en el estudio? ¿Todo bien? Tienen cerrados micrófonos. Sí, estamos avanzando. Estamos muy bien. ¿Alguna duda? Sí. El amor de Dios por Israel. Está saliendo. ¿No hay dudas? ¿Hay preguntas? Marcelito dijo que tiene, pregúntale ahí. Pastor, Sí, Marcelito. yo tengo una pregunta, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre fornicario y adúltero? Y adúltera. Ya. La diferencia radica en el concepto de adulterio, se usa en la palabra del Señor cuando son personas casadas que tienen relaciones ilícitas. Cuando son personas solteras, se llama fornicación. Entonces, si una persona soltera tiene relaciones sexuales, es fornicación, pero si está casado, la persona que es infiel se llama adulterio. Esa sería la diferencia. Sí. Perfecto. Ajá. Ya. Con Y gusto. como Dios Nos quedan conocía- 2 minutitos, vayan redondeando, quedan 2 minutitos para regresar a la sala principal, ¿no? Estamos listos. Gracias, pastor. Muy bien, con gusto. Primera parte y la última, ¿eh? Yo no sé. ¿Cómo estamos? Ya estamos regresando a la sala principal. Demos un momentico hasta que todos vayan regresando. Y entonces comenzamos a desarrollar lo que cada uno preparó, ¿ya? No, yo solamente no. Hola, hola. ¿Ya? Estamos en la reunión general. ¿Cómo le fue a los estudiosos? Nos fue chévere. No terminamos. Yo veo que fluye la sabiduría. ¿Faltó tiempo? Sí, creo. Sí, creo que le faltó un poquito de tiempo. Pero... Bien. Yo quedarme así como hija. Sí, las patitas. Ahora se va a ver. ¿Quién nos falta por regresar? Veamos, ya estamos todos, creo. ¿Sí, cierto? Bueno, familia querida, los vi muy juiciosos estudiando en cada grupo, así que vamos entonces a comenzar las presentaciones. Les pido que estemos muy atentos ya ahora a cada grupo que va a contarnos lo que trabajaron, ¿ya? 3 libros hermosos. Vamos a iniciar con el libro de Jonás, que pienso que es bastante familiar para todos nosotros. Son libros cortos en todo caso, pero es muy importante poder tener una buena comprensión. Entonces, en el PDF estamos arrancando al final de la página 169 y le damos la palabra al grupo número 1. Voy a darles 15 minutos para que cada grupo desarrolle, pueden ser hasta 20 en un momento determinado, ojalá puedan ser los 15, que nos expongan y nos cuenten lo que aprendieron en cada libro respectivo. Comenzamos con Jonás, por favor, grupo número 1. Grupo 1, ¿tenía Jonás? Sí, a ver, ¿me escuchan? Creo que hay alguna travesura hice con esto. Voy a compartir algo. Leímos el libro de manera general, ¿verdad? Y yo creo que es importante que aquí se plantea la interrogante de que Jonás, si en realidad vivió o no vivió dentro del pez 3 días, 3 noches. Entonces, eso
como que llama la atención y la pregunta es cómo es que pudo sobrevivir durante este tiempo dentro del pez y eso, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, lo que aquí nos hace como similitud es que si es que creemos en que Jesucristo vino con nosotros y murió en la cruz y estuvo 3 días en el sepulcro y estuvo por ahí, ¿no es cierto? Él regresó nuevamente y lo creemos por fe que es así. Entonces, de la misma manera vamos a creer que Jonás también vivió definitivamente dentro del pez. Jonás había sido conocido como el hombre que huyó definitivamente. Sabemos que Dios le había establecido que él se dirigiera a Nínive para cumplir el tema de predicar a Dios y pues obviamente que el pueblo se llegara a arrepentir y se volviera de sus malos caminos. Y para eso pues había sido llamado Jonás que vaya pues a Nínive y se preparara. Sin embargo, él decidió irse a 2.500 millas más allá distante de Nínive al lado opuesto, directamente opuesto a 180 grados con el propósito de alejarse y no cumplir con lo que estaba previsto. Entonces, pues ahí hay una enseñanza en el sentido de que cuando Dios establece para qué somos llamados, cualquier esfuerzo que el hombre haga, que como lo hizo Jonás, que invirtió su dinero para comprar ese pasaje, me imagino que habría sido muy, muy costoso, para alejarse de donde era el propósito, fue malgastado porque finalmente lo hizo regresar al lugar a donde tenía propósito Dios, que debía a él hacerse presente, ¿no es cierto? Entonces, eso como general. Sin embargo, para ir resumiendo en los libros, con este libro de Jonás, se observan 3 propósitos que son importantes. Y eso creo que es lo importante que debemos mencionar. Y que el primero es mostrar a Israel la amplitud del amor y la misericordia de Dios. Jonás aprendió a fuerza de golpes que Dios ama a judíos y gentiles y no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este es el tema de Jonás. Entonces, Jonás pues había vuelto a Nínive definitivamente y presentó el evangelio, y después la misericordia de Dios hizo que muchos se arrepintieran y ya no venga el juicio de Dios sobre el pueblo y les aniquilara. Entonces, el amor de Dios se muestra en ese sentido a través de Jonás. El segundo propósito es mostrar por medio de Jonás cuán bajo había caído Israel. Lo que pasa es que aquí se manifiesta que se fueron a predicar, ¿no es cierto?, a 2 lugares. Uno es Israel y el otro era Asiria. Entonces, básicamente el ministerio se desarrolla de Jonás en Asiria. En Israel promete, sin embargo, hay una promesa que se extiende, que es la promesa de victorias militares. Mostrar entonces el segundo propósito era por medio de Jonás cuán bajo había caído Israel. Dios había llamado a la nación, a los judíos, a ser una luz misionera para los gentiles. El tercer propósito, recordar a Israel que Dios ama a la gente y no quiere juzgarlos. Nínive se arrepintió cuando Dios envió solo un profeta, pero Israel rehusó arrepentirse, aunque Dios les mandó numerosos profetas. Siempre, pues, en el caso de Nínive fue enviado un solo profeta. Fue en este caso Jonás y el pueblo se arrepintió. En este caso era, pues, si no estoy mal, en Asiria, al lado de Asiria. Y habiéndose enviado muchos profetas de Dios hacia el pueblo de Israel, siendo Israel el pueblo de Dios, ellos no se arrepintieron y seguían por los malos caminos. Perdón. Perdón. Y por último, había una frase. Entonces, eso eran los propósitos. Y bueno, se explica un poco del bosquejo de cómo Jonás manejó el tema de su viaje, el tema de cómo estuvo en el pez y todo eso, en el desarrollo de esto, siendo lo más importante es al final que implica los principios de Jonás para la actualidad. Ya continúa, por favor. Que dice que
El primero es que Dios usa a los creyentes para llevar a cabo su plan. Nosotros le decimos a la gente que Dios odia el pecado y le hablamos de la gracia que Él da a los que se arrepienten. Segundo principio es que Dios disciplina a sus hijos desobedientes para que le obedezcan. Tercer principio es que nadie puede esconderse de Dios. Y cuarto, Dios ama a toda la gente y espera que nosotros lo amemos en la misma forma. No sé si Majito y Silvita, que están con los micrófonos abiertos, puedan de pronto ampliar algo más acerca al respecto. Silvita Ayala nos escucha, pero no puede intervenir por algún problema de configuración del micrófono. Pero entonces, no sé si Silvita y Majito, hay algo que se me pasó y que quisieran adicionar. Bueno, yo creo que se ve como la respuesta de Jonás en el segundo llamado, que él será un verdadero profeta porque llamó a Nínive a arrepentirse en medio de que primero desobedeció, luego ya obedeció a Dios y recorrió todos los lugares para que ellos puedan arrepentirse. Entonces luego ellos proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y dio a Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso era lo que yo quería acotar. Muy bien. Grupo 1, ¿algo más tal vez? Sobre este interesante libro de Jonás, creo que de pronto complementando un poquito, está muy bien la presentación, gracias. Y sí, resalta que efectivamente hubo 2 llamamientos. El Señor llamó a Jonás 2 veces. Sí conocemos la historia. En la primera vez la respuesta de Jonás no fue positiva, él más bien huyó en dirección opuesta. Importante, familia, que todo esto lo vayamos trayendo a nuestra experiencia, lo vayamos aplicando, que nos confrontemos, que permitamos que la palabra de Dios nos confronte. Tal vez muchas veces hemos podido, como Jonás, tener una actitud parecida. Puede ser que huyamos literalmente o que simplemente intentemos evadir el llamado o tal vez la responsabilidad que nos da el Señor. Normalmente cuando Él nos llama hay temor, puede haber dudas, sentirnos limitados, insuficientes, o tal vez como el caso de Jonás. A Jonás, como vimos aquí, le movió, por ejemplo, prejuicios. Él no amaba a la gente de Asiria. Recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio y realmente había sido un imperio sanguinario, y no es que había justamente muchas razones para amarlos. Y por lo mismo pienso yo que es tan sobresaliente el hecho del amor de Dios por gracia y misericordia a un pueblo que no lo merecía. El pueblo asirio no merecía el amor de Dios, pero tampoco nosotros, tampoco Jonás, tampoco Israel. Entonces es muy contundente esa situación. Todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, cómo Dios fue tratando a Jonás, yo veo siempre mucho paciencia de parte de Dios, veo misericordia de parte de Dios, cómo él fue trayéndole, y veo la providencia del Señor para restaurarle, y un segundo llamado, en el que ya en cambio él fue, predicó la palabra, obedeció, y hubo otra clase de resultados diferentes, evidentemente, en esta ocasión. Creo que eso, grupo 1, excelente. ¿Algo más quieren tal vez agregar? Sí, hay un párrafo que se menciona, me estaba buscando, pero lo encontré, y que es la aplicación para de hoy en día. Está en la página 171 al final, si alguien quiere seguir. Y dice, hoy en día la gente procura huir de Dios de diversas maneras. Algunos huyen de Dios diciendo que no creen en Él. Evitan ir a la iglesia o leer la Biblia para no sentirse culpables. Otros huyen de Dios llenando su vida con placeres o trabajo. Hay aún creyentes que procuran de huir de Dios si Él los llama a cumplir una tarea que no les gusta. Y a veces puede ser eso lo que sucede actualmente, comparativamente a con lo que sucedió en esa época con Jonás en Nínive, ¿no? Entonces, a veces como que esto sí es una realidad que hoy actualmente vivimos, pero es importante que nosotros entendamos
que si nos llama a cumplir tareas que Él nos pide, pues deberíamos hacerlos, si es que es su llamamiento, ¿no? Nada más eso. Gracias, Rodney. Recordemos esa frase tan contundente del Señor a Jonás al final de la historia, cuando él se sienta debajo de la calabacera a esperar que el Señor destruya Nínive, porque eso era lo que él quería, era lo que él esperaba, y el Señor no lo hace, y se seca la calabacera, y entonces Jonás entra en crisis y se enoja. Y el Señor le pregunta, ¿no? ¿Haces bien en enojarte tanto? Te enojas por una calabacera y tuviste compasión, pero no esperas que yo me compadezca de una ciudad de 120,000 habitantes. Es una tremenda confrontación. Y así nos pasa muchas veces, ¿no? ¿Qué tanto nos compadecemos? ¿Qué tanto entendemos la necesidad de la gente? ¿Qué tanto nos interesa el saber que la gente está perdida? Tal vez gente a nuestro alrededor, y de pronto no tener la sensibilidad de saber que ellos se van a perder si no conocen al Señor, tal vez ni cuenta se den. La gente de Nínive estaba totalmente ajena y solamente fue la predicación de Jonás la que los hizo reaccionar. Entonces, familia, que sea este un llamado, yo considero la evangelización. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, la gente necesita escuchar, y a veces asumimos de manera prejuiciosa que no van a escuchar, que no van a entender, pero no sabemos hasta que no vayamos. Y tal vez nos va a sorprender. Yo pienso que la respuesta de la gente de Nínive sorprendió a Jonás y a todos nosotros. No se esperaba que una ciudad pagana respondiera de esa forma, como el mismo Israel muchas veces no respondió al mensaje del Señor. Qué hermoso, muchísimas gracias. Lo que nos puede enseñar el libro de Jonás y el grupo 1, Dios les bendiga, excelente su aporte. Vamos al grupo número 2, el libro de Amós. También extraordinario, titula El pastor que profetizó. Por favor, Lina y David Santiago, tienen la palabra. Bueno, respecto a Amós, David Santiago nos va después a decir puntualmente los principios que nos enseña, pero es importante conocer un poquito a Amós. El título de los otros dos profetas dice el profeta que huyó, y en el caso de Oseas, el profeta que se casó con una mujer infiel. En cambio, en Amós dice el pastor que profetizó, porque él realmente, y nos enfatiza el libro, que él no era ni un erudito ni un exégeta, él era un pastor, ¿sí? Y como pastor, sus profecías siempre tenían un lenguaje muy sencillo, un lenguaje de pastor, en el que él usaba aún lo que él había vivido. Entonces, como el pastor salvó a sus ovejas del león, y siempre era ese lenguaje. Y esto nos deja ver que siempre el Señor llama no al capacitado, no al que sabe mucho, no al que se llena de conocimiento, sino al dispuesto de corazón que quiere dejarse controlar, sobre todo entregarle el control al Espíritu Santo, aquel que es humilde y va a hablar lo que el Señor le diga y no lo que sale de su ego, ¿sí? Entonces, ese fue el caso de Amós. Dice que él tampoco ni siquiera su padre fue un profeta, ¿sí? Dice que tenía algo de preparación, pero nada más. Y entonces lo que él predicó, lo vio, sabiendo nosotros que un profeta es el que siempre ve o recibe revelaciones espirituales en la presencia del Señor, ¿sí? El tema principal de Amós es la justicia, ¿sí? Y predicaba en contra de la hipocresía. Y cuando él profetizó sobre el juicio venidero por medio de Dios, pero también habló de una promesa que seguiría el juicio. Entonces, allí en Amós 9, vemos cómo promete restaurar el templo, ¿sí? También nos enfatiza que el propósito de Dios, el plan de Dios, era usar a los judíos para redimir a la gente y de todas las naciones. Y por eso él terminó esto por medio del Mesías judío. Excelente, gracias Lina, muy bien. David Santiago, ¿qué más nos compartes? También, bueno, Amós es que tiene como que tres partes principales. Entonces, en la primera parte él profetiza la destrucción o el juicio de Dios sobre algunas de las ciudades. Unas eran parte de Israel y otras eran ciudades lejanas, pero que estaban en pecado. Pero en sí la parte más importante de Amós es
el primer principio es que el privilegio demanda responsabilidad. También el propósito de la disciplina de Dios es guiarnos al arrepentimiento. Dios odia la adoración que no viene del corazón. Dios odia la violencia y la opresión y juzgará a los pecadores de todas las naciones por igual. La riqueza y el poder pueden apartarnos de nuestra dependencia de Dios, y los siervos de Dios tienen que hablar lo que Él les dice, aunque no estén de acuerdo o aunque se opongan a esto. Entonces, más o menos esa es como la parte más importante del libro de Amós, donde trata, en sí son tres, bueno, aquí son más propósitos porque el último está desmenuzado, pero el último propósito es como, ya se puede leer. El último propósito es que es que Dios está con los que buscan lo bueno y está en contra de los que hacen lo malo. Entonces. Muy bien, gracias a David Santiago y a Lina, muy bien la presentación. Es un libro muy especial, yo creo que personalmente amplié un poco, me enfoqué un poco en los capítulos 7 del libro de Amós en adelante, donde habla de 5 visiones de juicio sobre Israel. Y yo estuve investigándolo y mirándolo, un poquito complementando lo que ustedes nos comparten, que está súper bien. Y ahí resalta, si vamos toditos a la página 176, que habla de 5 visiones. Me llamó la atención porque vi que hay 2 de las 5 visiones que finalmente no fueron anunciadas. Inclusive hay pregunta el libro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no anunció las primeras 2 visiones? Y estudiando ahí el capítulo 7, 8, lo que se descubre es que las primeras 2 visiones, y mirarlas cada una sería súper interesante, ahí podríamos profundizar, no es el propósito de esta clase, por eso no lo vamos a hacer, pero valdría la pena algún rato que ustedes, cuando quieran estudiar el libro de Amós, es bien bonito, está lleno de figuras, de muchos simbolismos el libro. Cada una de estas visiones, Dios muestra lo que va a hacer. Y las primeras 2 veces, Amós intercede. Amós le pide a Dios que perdone. Y Dios escucha la oración de Amós. Es bien impactante ver cómo él no se limitó en su rol a decir, bueno, mi papel es anunciar, tal vez como Jonás, y yo proclamo. Y ya, no es mi culpa si pecaron o no pecaron, se arrepienten o no, sino que Jonás, cuando oye el juicio de Dios, le dice, Señor, perdona. Y Dios dice, ok. Y viene la siguiente visión, y cuando oye Jonás, vuelve a decirle, Señor, perdona. Y Dios escucha la intercesión de Jonás y perdona. Y eso desafortunadamente no sirvió para que Israel reaccionara, para que se convirtiera. Y entonces finalmente pues vino el juicio, hubo otras visiones, las otras 3, hay un paréntesis donde le confronta al sacerdote, a Amasías específicamente, que se había vuelto, era un líder religioso que no conocía a Dios, y finalmente vienen 3 juicios que se cumplieron contra el pueblo del Señor. Como ustedes compartían, muy lindo ver también que el anuncio de Amós incluyó la restauración, y finalmente siempre es así en la Escritura. En el peor de los casos, si los pueblos, naciones o personas no, en un momento determinado no hay una conversión, siempre al final de la historia va a prevalecer la verdad y la justicia, y el reino de Dios se va a establecer. Naturalmente, cada persona y cada pueblo, pues si hay una conversión, habrá la salvación. Siempre está de parte de Dios en su corazón el perdonar. En el capítulo 9 habla de la futura restauración de Israel, y así fue como finalmente como ha ocurrido. Como va a ocurrir, ustedes también lo mencionaban al final, a través del Mesías como tal. Entonces sí, efectivamente, Amós no fue un profeta. Él era, según se describe, tenía tierras, ganados, etc. Y Dios lo envió a predicar. Y él obedeció, él cumplió ese llamado, esa responsabilidad de parte del Señor. Excelente, gracias Lina y David Santiago. ¿Algo más tal vez quisieran agregar, enfatizar?
Bien, muchas gracias. Es muy edificante, es muy hermoso el libro de Amós, libros cortos que tienen muchas cosas lindas para aprender. Vamos ahora al grupo número 3, para que desarrollemos la lección 4 de nuestro capítulo, que es sobre el libro de Oseas. El titula El profeta que se casó con una mujer infiel. Por favor, grupo 3, tienen la palabra. Y buenas noches. Con el grupo habíamos compartido en que nosotros, mi esposa y yo, vamos a dar la primera parte hasta todo lo que tiene que ver con autor, contexto histórico y fecha. Y el tema del matrimonio de Oseas ilustra con relación la relación de Dios con Israel, mientras que Marquito y Yolita van a dar la parte B. La siguiente. Entonces empezamos. Oseas, el profeta que se casó con una mujer infiel. Dice autor, contexto histórico y fecha. Oseas significa el Señor salva. Oseas y Jonás fueron los únicos que vivieron en el reino del norte. En la Biblia, Oseas es el primero del grupo llamado los profetas menores. En comparación por ejemplo, de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Dice que en el reino de Asiria fueron los profetas Jonás, Amós y Oseas. En el capítulo 9, Oseas 9. Se puede ver claramente. Propósito y tema. Propósito y tema. La profecía de Oseas fue el último esfuerzo de Dios de llamar a Israel a arrepentirse. Oseas enfatizó 3 cosas. Dios todavía amaba a la gente del pacto y anhelaba redimirlos de sus pecados. El juicio tiene que llegar a ser sobre aquellos que rechazan a Dios, aunque Él los ama. Así como Gomer cometió adulterio físico, Israel cometió adulterio espiritual. Bien, con este propósito vamos a ver que existen algunas explicaciones del bosquejo de Oseas. El matrimonio de Oseas ilustra la relación de Dios con Israel. En esta primera parte vemos que hay 2 conceptos que se pueden aclarar más adelante, en que si Gomer fue una mujer adúltera o que si Gomer fue una mujer fornicaria. Eso queda para ir dilucidando más adelante, pero lo más importante es que debemos recordar que es ella que representa al pueblo de Israel. Ella cometió adulterio físico, así como el pueblo de Israel cometió un adulterio espiritual contra Dios. Se entregó a los ídolos y a amar a otros dioses. También podemos ver aquí claramente cómo nos narra en este libro que a veces los profetas daban vida a sus mensajes, ¿no? Y en esos mensajes, pues, está claramente demostrado aquí a través de dramatizaciones. Por ejemplo, así el matrimonio de Oseas ilustra el mensaje. El matrimonio se puede decir que fue una lección objetiva, clara, de que Gomer cometió adulterio físico contra un profeta que era santo, ¿no es cierto? Pero Israel cometió adulterio espiritual contra un Dios y se entregó a la adoración de los ídolos. Esto pues nos puede escandalizar, el hecho cierto de que Dios quiso que un profeta se casara con una ramera. Como dije más en antitos, esta es una especie de dramatización para demostrar. Aquí también podemos ver que Oseas nos hace ver que comparte una parte del sufrimiento, del dolor que tenía Dios, porque su pueblo Israel, su pueblo amado, estaba entregándose a la adoración de otros ídolos, estaba cambiando sus costumbres.
y Dios pues quiso compartir a través de esta dramatización esos dolores. Podemos también ver que los creyentes de hoy, a través de la lectura de todo el capítulo de Oseas, ¿no es cierto?, comparte el sufrimiento de Dios. Y se puede ver también cómo Jesús vino, Juan el Bautista compartió su dolor, Juan predicó por medio de sus palabras y de su vida, pero lo importante de esto es que esto con relación al matrimonio con Gomer, sus 3 hijos como señales para Israel, vamos a ver más adelante y vemos que el matrimonio de Oseas representó la relación que Dios tuvo con su pueblo Israel. Aún los nombres de los hijos de Oseas fueron señales proféticas para Israel. Por ejemplo, Jezreel, el primer hijo, significa Dios siembra. Es lo que estaba haciendo Oseas. La segunda hija robó el pecado de la gente, a lo que se estaba alejándose de Dios. Y Loami significa no pueblo mío, que prácticamente ya le da una señal indicando que el pueblo de Israel se rehusó a ser el pueblo de Dios. Entonces prácticamente el Señor ya empieza a darle la espalda al pueblo de Israel. Finalmente vamos a ver cómo por medio del matrimonio de Oseas, Dios le enseñó a Israel una lección sobre el precio del pecado y la profundidad que debe existir con el amor. ¿Cómo Oseas hizo regresar a Gomer? Dios pagaría el precio de redimir a los judíos y a todos los demás pecadores. Dios entregó a su Hijo para que muera por nosotros. Y en este caso, vemos que con el Espíritu Santo de Dios, pues, le guía para darnos una lección, y es un profeta que nos recuerda que Dios no solamente ama a su pueblo, sino que ama a toda la gente, no solo ama a los cristianos, sino a toda la gente en general. Y eso podemos también sacar de Jonás y de Amós. Eso es lo que hasta aquí podemos ver en la parte de A. Y la restauración de Gomer como un símbolo de Israel. Marquito, por favor. Muy bien, seguimos con Marquito. Yo le creo. Tienes cerrado tu micrófono, Marquito. Ya se abrió. Ya, ahora sí. Bien, a mí me tocó, el mensaje de Oseas describe la relación de Dios con Israel. Existe una relación entre estas cosas que han ocurrido de Gomer, que le fue infiel a Oseas, a un profeta como Oseas. Pasa que tuvo ella un hijo, como decir, bien normalmente con Oseas, y después, por medio de su infidelidad, tuvo 2 hijos más que eran de otras personas, digamos. O sea, este hecho, se dice que el pueblo sabía, el pueblo sabía de Dios, pero no conocía el pueblo sobre Dios. O sea, sabía de Dios, pero no le conocía. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Las palabras de Oseas nos recuerdan las palabras de Isaías.
Recordemos que Isaías ministró en el sur, mientras Oseas ministró en el norte de Israel. Bueno, Dios culpó a la gente por sus pecados, pero también culpó a los sacerdotes por los pecados de la gente. Dice, como ladrones, así los sacerdotes, en vez de hacer cambios en las personas, llegaron a ser como ellos. Y decían que querían oír. En la actualidad hay muchos que conocen a Dios personalmente, pero dicen que creen en Dios. Rechazan lo que es bueno y, como Pablo escribió, afirman conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Algunos aún hacen sacrificios y buenas obras, pero no complacen a Dios con sus acciones reales. Algunos llevan una forma de santidad, pero niegan a Dios. El juicio de Dios. El juicio de Dios para Israel. Hubo un juicio de Dios a Israel debido. Hubo juicio de Dios sobre Israel porque Efraín multiplicó altares para pecar, tuvo altares para pecar. Y la gente adoraba a Dios y los ídolos cometían pecados sexuales especialmente. Disculpen, la batería se está agotando. Hay un cuadro comparativo de comparaciones como, cual o semejante, dice en Oseas 6:3, como la lluvia tardía y la temporada. Qué pena. Ya. Este libro. Disculpen, como la lluvia tardía, la comparación, ¿no? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra, Dios vendrá para los que lo reconocen a Él, como llegan las lluvias. En 6:4 dice, como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. La explicación es que se desvanece como el rocío de la madrugada. ¿Cuál Adán? Rompieron el pacto. 7:6, semejante a un horno que se dormían, o sea, el horno quiere decir que se calienta y si se le deja durante la noche se va enfriando, así funciona la gente. Y como ladrones que esperan a algún hombre, esto no supo nunca. Lo que pase, aunque pase mucho tiempo, no llega a saber nada de él. Y como arco engañoso, decepciona a su dueño porque no cumple su propósito. Por tanto, Dios se enojó con ellos, con el reino de Israel, el reino del norte. Por medio de los profetas le dijo que el juicio vendría, o sea, es una profecía, ¿no? Está en Oseas 8:7. Y Oseas dijo, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Memphis era la capital del norte de Egipto. Algunos estaban confiando que Egipto los iba a salvar. Oseas dijo que ellos regresarían a Egipto, es decir, regresarían a la esclavitud. Y Pablo nos enseña que Dios rechaza solo a los que lo rechazan a Él. Después de la cautividad, muchos judíos regresaron a Dios. Algunos de estos, como Esdras, regresaron a Israel. Hoy entre los judíos hay un remanente de salvos por la gracia, pero llegará el día cuando todo Israel será salvo. Es una profecía dicha por Pablo.
Y los hermanos de José reconocieron y se sometieron a él en Egipto. Así también algún día los judíos reconocerán y se someterán a Jesucristo, su Mesías. Son las profecías hechas por Ya. Oseas. El amor de Dios por Israel podemos ver aquí en estas profecías de Oseas. Es como que el padre tiene que tratar con un hijo que sigue, no regresa al camino que debe de seguir, sino que sigue cometiendo desobediencias. Por eso Dios se sintió como un padre con un hijo que fallaba siempre. Pero a pesar de todo, tenía mucha favoritismo, pues era uno de los favoritos. Por eso Efraín, eso dice que eso le causaba mucho dolor a Dios, porque a pesar de ser uno de los favoritos para él, no supo ni reconocerle, ni honrarle, ni glorificar su nombre, sino que más vale siempre estaba haciendo lo indebido, como podemos ver. Entonces, el amor de Dios por Israel es el amor que un padre siente por su hijo más favorecido. De todas las naciones, Dios escogió a Israel para hacer luz para otros. Y Oseas nos dice que aún Efraín estaba en el pecado. Esto le rompió el corazón a Dios. El cuidado de Dios en el pasado y su ira en el presente. Dios había exaltado mucho a Israel, pero Israel lo pecó enormemente. Entonces esto causó mucho dolor a Dios, pero entonces tiene que enviar el juicio. Desde donde también nosotros podemos ver que también hay una promesa de Dios que dice que restaurará a Israel en su momento. Entonces, los principios de Oseas para la actualidad podemos ver que la relación entre Dios y su pueblo es como un matrimonio. En la misma forma que el adulterio puede destruir a un matrimonio, el pecado continuo puede destruir nuestra relación con Dios. Es una verdad para nosotros. Mucha gente sabe algo de Dios, pero perece porque no lo conoce personalmente. Solo los que caminan en la luz son limpios y tienen comunicación con Dios y comunión y están en su presencia. El amor de Dios para nosotros es condicional. Israel fue hijo de Dios, pero por rebelarse de continuo contra él, Dios lo odió por sus hechos malvados. Les dijo que no los amaría más. Dios es lento para la ira y rápido en mostrar misericordia, pero no amará para siempre a los que persisten en rechazarlo él y a su palabra. Es una palabra muy fuerte para nosotros. El amor de Dios es interno, es intenso, fiel, perdonará y sanará a los que se arrepienten y lo buscan. Así demostró él su amor para Israel, porque siempre volvían al ciclo, ¿no? Y Dios al arrepentirse los perdonaba. Entonces eso es aplicable a nosotros. Aprendemos mucho de Oseas. Eso es. Excelente. Grupo número 3, gracias. Gracias por todo. Realmente es extraordinario, un libro muy impactante, donde yo veo que hay ese contraste y a la vez se conjugan el juicio de Dios y el amor de Dios, la misericordia del Señor. La manera como el Señor le ordena al profeta y le guía que él, aún con su propio matrimonio, ilustre su mensaje, que era de gracia, perdón, misericordia. Israel no merecía el amor de Dios, Israel había sido infiel y desobediente, pero el Señor seguía amándolos, así como fue Gomer, la esposa de Oseas. Así que está lleno también de enseñanza, de mucha riqueza, de muchas metáforas, de la manera como el Señor ilustra el mensaje, dramatiza en la vida real además la realidad de Israel, ¿no? Y todo que ver con nosotros, igual hemos sido infieles, no merecemos el amor de Dios. Se ve el cuidado de Dios sobre Israel y sobre Oseas en el pasado, en el presente, y pues insisto, el amor
incondicional de Dios para con ellos. Eso entonces sobre el libro de Oseas. ¿Algo más quieren agregar, grupo 3? ¿Algo más para complementar? Las preguntas ya fueron contestadas. Bien. El examínese Todavía no. ¿cómo dicen? No. Tenemos hecho, puedes decir. Eso es para que me mandaran las respuestas, ¿no? Como tarea. Ah, ya. Y cada uno debiera enviar. Bien, hijos de Dios, entonces creo que eso es este capítulo. Sí, ahí está en la página 183, un resumen del libro y las preguntas sobre los 3 libros. Creo que ha sido bastante claro en lo que hemos podido compartir. Nos empieza a ubicar y comenzamos con esto del desarrollo del estudio, como les dije al comienzo, de los 16 profetas del Antiguo Testamento. Seguiremos viendo, aprendiendo, profundizando. Yo les animo a que en medio de todo esto tratemos de ver que nos guíe el Espíritu Santo, probablemente algún pasaje o pasajes claves para poder mirar con más detenimiento, porque cada uno de los libros trae muchísimas cosas que podríamos mirar y aprender. Y obviamente, como hemos insistido, pues estamos aquí en una pasada rápida de los libros como tal, del Antiguo Testamento.